Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un vídeo, con otro vídeo. Vamos a seguir hablando de la planta que inyecté. Y vamos a ver, para que ustedes aprendan, si alguien está haciendo esta prueba o quiere realizar esta prueba en alguna planta que tenga afectada, para que veáis ya cómo está afectando el exceso de fosfito o de fosfonato, para que ya aprendáis a identificarlo. Ahí estamos viendo una hoja. Las hojas, no las puntas de las hojas, sino si os fijáis la vena de la hoja, cómo está morada. Ahí lo estamos viendo en esa hoja, cómo está morada la vena de la hoja. Eso es ya que la planta ya tiene demasiado fosfonato. ¿Por qué lo sé? Porque ya he hecho otras inyecciones en otras plantas. La planta casi muerta, que es la que está al lado, que es la que he sacado en mis vídeos, planta casi muerta, la intoxiqué con exceso de fosfonato y lo que le pasó fue esto. Entonces yo ya sé identificar cuando le estoy poniendo demasiado de estos fosfitos o fosfonatos a la planta de aguacate. Otro dato es que ahí estoy grabando las jeringas, que la planta, eso ya ha pasado un día, y la planta prácticamente no ha absorbido nada, o muy poco, o 2 milímetros o algo así, de la mezcla de fosfonato y agua. No ha absorbido. Sin embargo, para los nuevos suscriptores, esta es la segunda aplicación en inyección que le hago a esta planta enferma con los fosfitos o fosfonatos de potasio. ¿Vale? La primera vez que le hice una inyección, veis, ahí estáis viendo cómo está la hoja media morada, pero sobre todo la hoja que grabé antes, que se ve la vena, ahora la vamos a volver a ver, que se ven la vena como la vena morada, como que ya llegó, no la punta de la hoja ya está seca porque se ve las puntas secas como si tuviera una deficiencia de potasio o quemada por sales, pero es porque la planta está enferma. Pero si os fijáis, veis, ahí estoy señalando con el dedo, esa parte por la vena, como que la vena en parte se pone morada o desde arriba, o cuando voy a tocar una hoja se cayó. Ahí estáis viendo otra hoja, ¿veis? Cómo esa parte por ahí por la vena se ve morada. Eso no lo tenía. Eso es que ya es demasiado fosfito o fosfonato dentro de la planta y le está afectando a las hojas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sacar las jeringas. Sacar las jeringas y dejar, ¿veis? Ahí también se ve. Perdón. Entonces, que sacamos las jeringas para que la planta no siga absorbiendo ese producto. Pero fijaos lo sabia que es la naturaleza, que también decirlo, que en la otra planta no me pasó. Aquí se ve claro, aquí se ve más claro en esta hoja. Ahí esta que estoy agarrando con la mano, que nada más tocarla también se salió, porque ya está pues con un exceso de fosfito y fosfonato. Ahí lo veis como por ahí por el medio de la hoja, ¿veis? Lo quería traer al canal para que la gente, si hace alguna prueba, más o menos entonces la dosis sería unos 5 mililitros de fosfonato por metro que tenga de árbol, ¿vale? Yo cuando lo apliqué, según unos documentales que vi, dice que era mejor mezclarlo una parte de fosfito o fosfonato con 2 de agua. Entonces serían 15 en total, que serían 5 mililitros de fosfito o fosfonato con 10 de agua. Esa es la mezcla que he hecho. La primera dosis, bien, nada más poner las jeringas en los agujeros, hacer unos agujeros con un taladro, con una broca, a ser posible utilizar una broca de hierro, porque no quema la madera, ¿vale? Para que quede eso más poroso, no se cauteriza, sería la palabra, no se quema. Se quema, pero si no, pues tampoco pasa nada. Lo hacéis un poco despacio, no a mucha velocidad, el agujero del taladro, con la broca de madera y también serviría. Pero si tenéis una broca de hacer agujero en metal, hacer hueco en metal, pues mejor. Porque no se cauteriza la madera, no se quema y la planta absorbe eso más por ahí, por ese huequito que le hacemos, absorbe el líquido más fácil. Ahí estamos viendo las hojas con ya empezando los primeros indicios de que hay un exceso de fosfonato. Los primeros indicios, porque si os fijáis en las hojas, en alguna, le está pasando alguna. En las hojas que están al lado no tienen, sino alguna se le empieza a notar. Entonces ha estado bien para decir, hey, hasta aquí. Ya no hay que poner más dosis de fosfonato. Ahora hay que dejar la planta tranquila y hacer otros métodos, ya sea unos riegos con Fosetil, también darle un tiempo. Como dije,
recuperar una planta con exceso, con un problema de hongo, como puede ser fitóstora y todo esto, esto te va a llevar un tiempo, esto es un proceso de meses. Pero claro, hay que ir haciéndole algo para, pues para ver, intentar que se pare el hongo y que favorecer el crecimiento de nuevas raíces. Y es la peor enfermedad que, para mí es la peor enfermedad que tenemos en el cultivo del aguacate. No es muy, es complicadilla de eliminar, pero bueno. Se puede eliminar y sobre todo intentar prevenir. Como siempre, la prevención es lo mejor. Controlar los riegos, plantas bien nutridas, hacer analítica para ver si hay deficiencia de algún nutriente, plantas podadas, para que no haya exceso de humedad, regulaciones del pH. Yo recomiendo también hacer alguna pasada con 2 veces al año mínimo, con fosetil o fosfonato, aunque hay que tener un poco de ojo con esto, pero bueno. De ojo digo porque por las regulaciones y tal, aunque no es un producto muy fuerte en realidad. Antes lo vendían como, antes creo que estaba hasta permitido en agricultura ecológica, pero claro, ya quizás descubrieron que no era tampoco tan ecológico. Pero bueno, que no es un producto muy fuerte. Esto de los fosfitos y fosetil y todas estas cosas no es un veneno que digamos que sea un veneno muy tóxico, por así decirlo. Entonces yo sí recomiendo hacer alguna aplicación. No muchas, pero por lo menos 2 al año, primavera y otoño. Pero bueno, a lo que estábamos diciendo, para que lo veáis. Entonces, ¿qué he hecho? He retirado todas las jeringas, menos en una rama que está bastante afectada. He querido hacer la prueba de dejar una jeringa con la inyección, con el líquido, porque prácticamente no tenía ninguna hoja con esa rama, no tenía ninguna hoja así con que se le vea esta mancha morada por la vena, que ya significa un exceso de fosfito, y para ver también cómo la planta, lo que estaba diciendo, la primera vez que hice las inyecciones, esta es la segunda dosis. La primera dosis, que fue no hace mucho, fue hace una semana y media por ahí. Yo creo que no hace ni 2 semanas que hice la primera inyección. Pues la primera inyección le hice las 4 inyecciones, que les puse unos 20 mililitros para toda la planta, repartido en 4 puntos diferentes de la planta, a 5 mililitros por cada jeringa. La planta se absorbió ese líquido muy rápidamente. Yo me puse a mirar las otras plantas y tal, y en esto de media hora prácticamente ya tenían todo el líquido de la jeringa, ya lo había absorbido. Sin embargo, para que veáis que la naturaleza, ¿no? Lo lista que es. Pero no os llevéis por esto, porque en la otra planta no me pasó así. Se intoxicó y la planta absorbió todo el producto. Pero sin embargo, en esta planta, como que ya ella misma no está queriendo absorber el líquido de las jeringas, porque ya ha pasado un día, perdón, esto ya es después de un día de la segunda aplicación y prácticamente no ha absorbido o habrá absorbido muy poco el líquido de las jeringas. Entonces, curioso, hasta la misma planta no quiere absorber el líquido que hay dentro de la jeringa. Sin embargo, con la primera aplicación, en eso de media hora, absorbió el líquido, casi todo el líquido de las 4 jeringas que le puse, para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, ahí más que nada eso, para si alguien está haciendo la prueba, pues que ya, si ve esto, que les pasa esto en las hojas, ya sabéis que tenéis que parar, quitar las jeringas para que la planta no se siga intoxicando con ese fosfonato y quizás repetir el proceso, pero dentro de 1 mes y medio, dentro de 2 meses, quizás volver otra vez a hacer un nuevo pincharlas otra vez, o sea, hacerle este procedimiento, pero dejémosle tiempo mínimo, yo pienso que por lo menos 1 mes y medio. Entonces, si ya estamos a principio casi de diciembre, por lo menos hasta mitad de enero del próximo año, volver a hacer otra vez inyección y siempre ir vigilando la planta. Si veo que empieza a ir la planta para atrás, o sea, a ponerse peor, yo voy a volver a aplicar, porque prefiero que se me intoxique y que después pueda volver a reventar, a brotar, como me pasó en la planta de al lado, que se intoxicó, o sea, se pusieron todas las hojas moradas y se le cayeron del exceso de fosfito o fosfonato, que es la planta que está al lado, la que llamamos en los vídeos casi muerta, la podéis buscar, y ahora va brotando,
va brotando. Ahora, no sé, quizás vuelva a repetir el procedimiento, pero de pintar también a alguna que esté así un poco mala, como veo que no, en principio no le ha afectado esas 2-3 plantas, también que pinté con estos productos, estos fungicidas. Al igual le hago un pintado, pero bueno, eso ya lo veré. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo. Espero que os haya quedado claro el punto, para si alguien quiere tiene alguna planta enferma, consigue estos fofitos, estos fofonatos, más o menos para que les quede claro la dosis. Lo estoy dando de aquí todo de manera gratuita, porque yo todavía estoy haciendo pruebas. Y ahí, aquí en estos 3 vídeos he explicado las dosis, cómo yo lo he hecho, las jeringas. Y para que veáis también, quería traer el tercer vídeo, que es cuando ya empieza a haber un exceso de fofonato y ya saber que tenemos que parar, que no le podemos poner más dosis. Bueno, espero que hayáis aprendido algo, que haya gustado el vídeo y un saludo.